capítulo 1, vamos a dar lectura del versículo 15 al versículo 16. No, pero al 23, no, ya son los dos versículos que he predicado. Pues te doy gracias, Padre Celestial, por la oportunidad, por el momento y la bendición que has derramado sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Ahora, en el nombre de Jesús, en oración, clamamos a ti, Padre, para que sigas proveyendo sabiduría, sigas proveyendo entendimiento, y así como tu palabra nos ha mostrado este día, nos sigas dando revelación de tu palabra. A ti, que eres el Dios y buen Padre Todopoderoso, hemos clamado. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 15 nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gracias, Padre, porque estas palabras traen mucho pensamiento a nuestra vida. Las palabras abren momentos para que las ideas que tú mandas a través de tu Santo Espíritu lleguen y se concreten, dándonos esa sabiduría conforme al entendimiento que recibimos de lo que escuchamos y de lo que tú hablas a cada uno de nosotros. Ahora en Cristo Jesús, Padre, tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que manifiesta toda sabiduría sobre todo el mundo. Pues aquí hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos, aquí estamos experimentando conforme la palabra de Dios nos habla. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver cómo el espíritu de sabiduría y de revelación se manifiesta ante los hombres a través del escrito de la carta del apóstol Pablo a la iglesia allá en Éfeso. Ahora nos damos cuenta lo interesado que él estaba por esta iglesia, y más bien por las personas que ocupaban esa iglesia. Pues el sermón yo le he titulado: ora por sabiduría espiritual. Dígale que está a su lado: ore por sabiduría espiritual. Hermanos, qué es duro para nosotros la vida. ¿Cuántos dicen amén? Miren, no salimos de una y caemos en otra. Pero les digo, de todas nos sabrá Dios. Pero así lo ha creado el Señor. ¿No se ha dado cuenta que aún el cojo camina? ¿No se ha dado cuenta que el mudo se expresa de alguna manera? Así lo ha creado el Señor. El Señor ha hecho cosas maravillosas. Pero ahora lo que yo quiero que podamos ver es si nosotros, con la vida que tenemos, ¿qué no hacemos? Hoy, si entregáramos nuestra vida al Señor y empezáramos a utilizar esa vida espiritual
Y la vida espiritual se basa en oración, preparación, lectura bíblica, ayuno. Se basa en doblegar el cuerpo. Miren, a veces hay mañana que yo me levanto y solo saber que tengo que ir a correr, ay. Pero, ¿saben por qué lo hago? Yo no salgo a correr porque me gusta. Yo salgo a correr porque es de salud. Ya no es gusto mío correr, pero es mi salud. Si ustedes supieran lo que se cansa uno aquí arriba hablando y predicando y cantando, si uno no sale a correr, el oxígeno, el aire, es poco el que uno puede asimilar en el cuerpo. Entonces, como el apóstol manifiesta que hay cosas que él hace que no es porque la haga porque le guste, pero tenemos que hacer las cosas a veces que no es porque nos gusta, sino que le agrada a Dios. Amén. Y para que haya un cuerpo fuerte, tenemos que tener un espíritu fuerte. Entonces, ¿qué es lo que logro yo? Logro y trato de seguir conforme, aunque no me guste, pero yo sé que necesito esa fortaleza. Pero antes de salir a correr, ¿qué hago? Oro. Le pido al Señor, miren, yo no sé cuántos salen a las 4 y 10, 4 y 15 de la mañana. Solo usted y el perro que anda ahí, que usted puede ver, más los mañas que están ahí. Pero de ahí, solo yo con usted, hermanos. Y ahí voy. Y aún en oración, miren, les digo yo, he visto cosas. Yo voy corriendo y de repente veo algo y cuando volteo a ver bien, no hay nada. Yo digo que la gloria sea para el Señor que tú vas conmigo. Digo yo que Él es. ¿Por qué me voy a asustar? Pero la oración es la parte importante de mi salida. No es lo que yo salgo y hago, sino la oración es la que despeja el camino. Es la que me guía en el momento. Miren, son más de 6, 7, 8 años haciendo esto, hermano. Y te digo, solo la oración. ¿Pero qué? El Señor va con uno. Y Él está cuidando de uno. Y Él ciega al que Él quiera, que sabe que va a atentar contra uno. Pero la palabra de Dios, cuando el apóstol lo estaba mandando, lo estaba enseñando a que oraran por sabiduría espiritual. ¿Por qué oramos nosotros? Ay, Señor, tengo hambre, dame de comer. Cosas materiales. ¿Cómo alimentamos nuestro espíritu? Y es lo que el apóstol quería enfocar a esa iglesia allá en Éfeso. Quería que ellos vieran la importancia de fortalecer el yo interno. Si tu espíritu está fuerte, le digo nuevamente, el cuerpo está fuerte. Cuando dicen amén. Miren, van a darse cuenta ustedes, hermanos, conforme los años vienen a su vida, van a darse cuenta cómo cambia el cuerpo, cómo se siente. Ya usted ve un niño de 8, 10, 12 años, ya es una persona con muchos cambios en su cuerpo. La palabra de Dios, cuando nos manifiesta el libro, nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Algo le llamó la atención. Por tanto, Él manifiesta que por eso, por lo que Él había oído, estaba enseñándole que tenía que manifestar el amor hacia cada uno de ellos. Miren, yo le digo, yo me siento orgulloso de lo que Dios hace en esta iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque no se lo hace a uno, se lo hace a todos indiferentemente. Y en alguna manera hace algo sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si tenemos la potestad y la fuerza de venir cada vez, es porque Él ha hecho algo en nuestra vida. Algo de la palabra ha tocado nuestro interior. ¿Qué es nuestro interior? Nuestro espíritu. Algo nos ha llamado la atención que no nos hace que nos apartemos. Mas la palabra de Dios en el contexto bíblico, cuando dice que por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. ¿Y saben por qué muchos vienen a las iglesias? Porque han oído de la fe que hay en el lugar.
la fe que hay en Cristo, la fe que hay en los hermanos. Y eso es lo que llama la atención, pues el apóstol manifiesta esto claramente, que había una fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Cómo somos nosotros entregados? Miren, ¿no le parece a usted bonito poder compartir un día ahí sentado hablando con alguien que posiblemente usted nunca le había hablado y comiéndose un pancito? Y no es el hecho de comer, sino la coinonía, el compartir, el compañerismo, la unidad en el espíritu. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que muchas iglesias no comparten de esa manera. Y estamos tratando de que usted pueda conocer a la hermana que está allá. Ay, hermana, ¿y qué tal? Y miren qué le hizo venir, y cómo llegó aquí, cómo conoció, quién la trajo. O sea, regalar una sonrisa a alguien, por lo menos usted llega a la casa y todo el mundo está con cara de bravo. Pero usted llega a la iglesia y todos estamos con cara de payaso. Estamos riéndose. ¿Qué le pasa? ¿Tan loco? No, estamos llenos del Espíritu de Dios. Y eso marca la diferencia en nuestra vida, hermanos. Que podemos ver el amor que hay en este lugar y lo que hay en la calle. Y lo que hay en la calle no es igual a lo que Dios pone en este lugar. ¿Por qué? Porque aquí está el Espíritu de Dios, hermanos. Y ese es el Espíritu que nos cambia, nos hace sentir mejor cada vez a cada uno de nosotros. Ese es el Espíritu que derrama ese amor, así como lo había derramado sobre los santos de esos días. Hoy lo derrama sobre la vida de cada uno de nosotros, que podemos vernos y podemos sentir algo por el compañero, por el hermano, por el que está a nuestro lado, por aquel con que nos sentemos y miren, qué rico prepararon este sándwich, ya que bien me hicieron esta papusa sobre este pan. ¿No creen ustedes que es una manera de poder compartir con alguien? ¿Saben? Que hoy en día el mundo se está dividiendo. Pero Dios no divide, Dios multiplica, hermanos. Y lo que Dios busca es unidad, es que haya ese amor fraternal, ese amor el uno hacia el otro, porque si no, no hubiera dejado cada uno de estos grandes mandatos para que nosotros pudiésemos cumplirlos. Más la palabra de Dios, cuando se manifiesta en el versículo siguiente, nos dice: no ceso de dar gracias a vos por vosotros, haciendo memoria de vosotros. Miren, él no quería parar. Miren, ¿saben qué? Bonito cuando usted ora por los demás. ¿Cuánto han orado por los demás? ¿Cuánto han orado por su familia? Pues no que se muera, ¿verdad que no? Una vez un hermano le llega a la hermana y dice: mire, ya no hay qué hacer con mis hijos, le quiero que vengan a la iglesia, no quieren venir, y eso, y mi hermana le dice: venga, hermana, ¿cómo es que por eso para ti? No me venga, oremos para que Dios se los lleve. Si no quieren nada con Dios, que lo lleve el Señor. Pero se enoja la señora después. Pero es la verdad. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que prevalece no es el cuerpo, lo que prevalece es el espíritu. Y usted debe de tener, conforme la palabra de Dios nos está enseñando, cuando el apóstol manifiesta: no ceso de dar gracias por vosotros. ¿Tienen idea cuántas veces un pastor ora por su congregación? Ni el pastor tiene idea cuántas veces lo hace. ¿Cuántas veces en la mañana yo me he levantado y me acuerdo de la hermana que ha estado mal, me acuerdo de la que está enferma, de la que está hospitalizada? Pero Señor, si tú hiciste el milagro a distancia, tú lo puedes hacer otra vez. Y ahí va la oración. Y esto era lo que el apóstol estaba manifestándole a esa congregación allá en Éfesos, que no dejaba de orar por ellos, no dejaba de que ellos no estuviesen en su pensamiento. ¿Por qué? Ustedes son nuestra iglesia, y así se manifiesta en cada uno de los diferentes pastores. Por tanto, cuando dice: haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, es importante, hermanos, que usted siempre tome en cuenta a su pastor. No es por mí, hermano. Al fin y al cabo, Dios sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Pero no hay como la oración
oración de la congregación para sus pastores. ¿Por qué? Edifica. Miren, si yo viniera y no le abriera la Biblia, critique. Pero yo leo la Biblia, la palabra que Dios ha puesto en el corazón. Y eso es el alimento que se le reparte a todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Saben por qué? Porque el menú es diferente para cada uno de ustedes. Cada uno, conforme la palabra va hablando a su vida, va entregándole su necesidad. Así también la oración que usted no escucha. ¿Alguien me ha oído orar algún día en la mañana a las 4 y algo? ¿Verdad que no? No, ni cuenta se da. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios quiere que usted pueda entender y pueda ver el mensaje? Que siempre uno está haciendo memoria, así como el apóstol estaba manifestando, que hacía memoria de cada uno de esos siervos de la iglesia que él visitaba. ¿Por qué? Porque le demostraba que tenía una acción de gracia para cada uno de los miembros. Miren, no hay como cuando una iglesia se une, hermano. Cuando quieren milagro, dígale al hermano, miren, oremos para que Dios provea, para que Dios bendiga, para que Dios multiplique. Oremos. Nosotros venimos a la iglesia, oímos el culto. Ay, qué bonito tuvo el culto. Ay, el Señor me ha hablado. Ay, ya me voy. Hombre, deténgase. Nunca se ha atrevido usted a pararse a decirle, mire hermano, ¿cree que puedo orar por ti? Así como usted viene al pastor, usted puede pedirse de ustedes mismos, o no somos hijos de Dios. Podemos orar por nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar al crecimiento espiritual. Va a ayudar a que nosotros podamos ver que podemos recibir esa sabiduría espiritual. Yo le digo, yo me sorprendo. Yo siempre he sido duro para los estudios. Y lo repito nuevamente. Pero cuando estudio la cosa de Dios me va bien. Entonces no soy yo, es Dios, hermano. Mire, mi esposa se sorprende de ver que yo agarro la Biblia y empiezo a leer una cosa y empiezo a hacerse, no, mire. Y ella dice, yo no sé cómo hago. Yo le digo a ella que va a predicar. 2 meses le tengo que decir antes. Porque ella tiene que preparar no sé qué cosa, tiene que buscarlo. Hermano, yo agarro y empiezo, pero es la preparación y la dedicación que uno le da al Señor. Por tanto, el Señor te utiliza de una manera y te da el mensaje, pone palabra en tu boca, pone el mensaje para lo que necesita cada uno. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo siguiente, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué precioso, hermano. ¿Saben por qué? Porque estas palabras vinculan al Padre y al Hijo en su naturaleza esencial como la deidad. Padre e Hijo. Lo dice la palabra de Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es? El Padre de gloria. ¿Qué hizo el Señor? A Cristo le ha dado todo. Él le ha entregado todas las cosas en sus manos. Por eso era bien difícil que Satanás, diciéndole cuando le hizo las tentaciones en el libro de Mateo, que si subido aquí puedes ver el pináculo del templo, puedes ver todo lo donde tú veas. No, que a mí me va a decir si a eso me pertenece. Mi Padre Celestial me lo ha dado. Entonces, ¿qué significa? Que la palabra está mostrando cómo Dios, en el amor a su Hijo Jesucristo, ha manifestado todas las cosas para Él. Más la palabra cuando dice el Padre de gloria. ¿Saben qué significa el Padre de gloria? El Todopoderoso, hermano. El Padre de todo poder. Más la palabra dice,
os dé espíritu de sabiduría. Hermanos, Cristo andaba sobre la tierra con algo que él siempre supo, que era el espíritu de sabiduría. Nosotros tenemos la misma oportunidad y no la usamos. ¿Saben por qué? El espíritu de sabiduría es el que marca y da la pauta en tus acciones. El espíritu de sabiduría te hace a ti entender que tú puedes decir al médico que tú estás enfermo, pero el espíritu de sabiduría te está diciendo que estás bien. El espíritu de sabiduría te sabe decir en qué momento levantarte y apartarte. Pero lo oímos. Nosotros somos hombres y hacemos lo que queremos. Déjame vivir mi vida, dicen muchos. Ahí vívela. Vívela sin Cristo y cuando te acuerdes, ven a vivirla con Cristo y vas a ver la diferencia. ¿Por qué? Porque en Cristo hay muchas bendiciones. Sin Cristo hay tal lo que es el mundo, muchas maldiciones. Por eso usted debe de entender, gloria sea al Señor por ese aplauso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo está enmarcando, la palabra de Dios lo está diciendo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué significa revelación? Diga, entendimiento. Usted puede saber mucho, pero si no lo entiende, ¿cómo es eso, pastor? Hermanos, ¿cuántos saben cocinar arroz en leche? Vaya, que lo cocina alguien que no sabe. Yo le digo, yo preparo mi arroz en leche, vengo, agarro el arroz y lo lavo, le quito todos los cheles, le boto el agua, echo el arroz, que lo quiero arroz en leche con coco, le echo un poquito de leche coco, le echo canela, le echo clavito de olor, le echo un poco de azúcar, le echo la lechita para que, dependiendo que si la quiere pesado, si la quiere así, más o menos apareado, y lo dejo que empiece a hervir y lo revuelvo para que no se asiente. Ya cuando está eso hirviendo, que lo veo que ya está en el punto que me gusta, se siente el olor y todos los vecinos están por la nariz afuera. Uy, ¿de dónde viene ese olorcito? Vaya, cuando usted termina, sirve la basada y le echa un poquito de, ¿cómo se llama esa canela? Canela de, ajá. No la vaya a oler, hermano, porque le va a hacer toser. Entonces le echa, y cuando usted, no hombre, si solo el aroma, hermano, y si le quiere dar un toque especial, échale un poquito de Hershey arriba, así chocolate, así. Oh. Pero ¿qué fue lo que yo hice? ¿Lo hice yo? No. Dios le da sabiduría a uno para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque yo lo hice a mi gusto. Si yo le voy a dar a usted, mira, a mí no me lo dé con chocolate, vaya pues, comételo así, chévere. Porque hay gente que no le gustan con canela, hay gente que no le gustan con clavito de olor, hay otros que le echan también, ¿cómo se llama esa pimienta gorda, flaca, redonda? No, todo es cuestión de gusto. Pero lo que la palabra de Dios nos está enseñando cuando nos dice, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está manifestando que solo podemos conocer de Dios a través del Espíritu, hermano. No hay otra. Podemos entender las cosas de Dios a través del Espíritu. Voy pues y os prepararé lugar para que donde yo voy vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé lugar, dejaré al otro consolador. Alguien va a estar contigo. Ese es el que te habla. Ese es el que te está diciendo, mira, no seas así. Ese es el que te está diciendo, mira, anda ahora que te van a dar lo que tú querías, el trabajo, te van a dar lo que tú estabas esperando, todas estas cosas, el espíritu, el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque así se puede entender uno con el Todopoderoso.
a través del Espíritu que va el mensaje a Jesucristo. Jesucristo lo lleva al Padre y el Padre le da a Jesucristo y viene de nosotros. Pero muchos no queremos seguir los procedimientos, mas la palabra de Dios nos dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto, hermano? Que el apóstol está manifestando algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando habla de alumbrando los ojos, esto está hablando de lo espiritual, y esto es único. ¿Por qué? Porque esto nos permite entender y apreciar lo que Dios quiere para con nosotros. Miren, si yo le digo cosas de lo que a mí me pasaron, no, me gustaría contar algo que le pasaba a usted, hombre. Usted sabe qué es alumbrando los ojos de... Voy a leerlo mejor, hermano, para no inventar. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Miren, cuando el ojo del entendimiento, cuando usted lo tiene abierto, usted no duda, hermano. ¿No han visto que hay gente que con qué seguridad dice esto es esto, ya? No están dudando en nada. Ese es el ojo del entendimiento. ¿Qué significa? Que tú espiritualmente te entiendes con lo que viene de allá, que tú no lo ves, lo oyes, o te guía, te mueve, te aparta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo está mostrando. El apóstol estaba enseñándole a la iglesia allá en Éfesos. Y es lo que nosotros dormimos en nuestra vida, el entendimiento. Dice la palabra de Dios que tienen entenebrecido el entendimiento, nublado, cegados. Mas la palabra está dando una enseñanza apta y grata para que nosotros podamos apreciar la verdad de Dios, la verdad que viene a nuestra vida. O sea, la palabra nos enseña que el cuerpo físico no puede entender las cosas espirituales, sino más bien el espíritu entiende las cosas espirituales. Hermano, ¿no se han dado cuenta que hay gente que pasa no sé cuántas horas en el día orando? Mire, esa gente está fortalecida como no tiene idea usted. ¿Cuánto tiempo pasa usted orando? Apuesto que come más de lo que ora. Y es más, como está tan apurada para comer, dice, estiro la mano y encojo el codo, Dios lo bendice todo, démosle para adentro. Ni eso puede hacer, porque usted ya quiere comer. Pero la palabra de Dios nos está dando y nos está alumbrando y enseñándose algo muy importante. Si yo le digo, cierre los ojos, dígame qué ve. ¿Ah? ¿Qué vio cuando cerró los ojos? ¿Sabe qué se activa cuando usted cierra los ojos? La mente, los sentidos. ¿Por qué? Porque así lo ha creado Dios. Cuando usted cierra los ojos se activa el pensamiento. Cuando usted cierra los ojos se activa la concentración. Entonces, es similar a lo que el Espíritu hace en nuestra vida. ¿Por qué? Si se va la luz, ¿qué sucede? Todo, o la mujer siempre grita, pero todo, y todos ya están como al tacto, ya quieren ir a ver qué está pasando. Pero cuando usted se concentra, usted se da cuenta de que hay primeramente paz, tranquilidad. ¿Por qué? Porque está dando espacio a una situación en su vida que usted normalmente no lo hace. Mas la palabra de Dios en este versículo, cuando nos dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, significa que hemos sido llamados a algo. Yo me pregunto si hemos descubierto a lo que hemos sido llamados. Diga así. No tenga pena, usted diga así. Porque está en la casa de Dios.
Que no queramos hacer a lo que hemos sido llamados es diferente. Pero sí sabemos porque venimos. Y eso es lo que la palabra nos está mostrando en este momento. Vaya, yo le digo, yo nunca pensé que sería pastor, pero aquí estoy de pastor. He sido llamado. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Abrir los ojos de mi entendimiento. ¿Para qué? Para poder revelar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque habla de palabra de revelación. La revelación es lo que el Espíritu te revela para poder pasar a los demás. Más el versículo 19 nos dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Qué significa esto? Que el gran poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo ha levantado, es el mismo poder que está obrando sobre la tierra y es el poder con el cual Él le dio todas las cosas que Cristo posee, hermanos. Miren claramente. ¿Por qué? Porque la palabra nos está enseñando la grandeza de su poder para con nosotros que creemos. ¿Cuánto creen, hermano? ¿Cuánto creen que Cristo murió por nosotros? Ahí está el gran poder manifestado. Yo les digo, no hay otra. Si la palabra lo está mostrando claramente, la grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Miren, nosotros debemos de entender que estamos aquí gracias a que Cristo vive en nosotros, hermanos. Y no lo quiero asustar. Mire a su alrededor y mire cuánto ya se han ido. Cuando digo ya se han ido, ya se han muerto. Y aquí estamos todavía. Aquí estamos. ¿Por qué? Por la grandeza de su poder, por lo que Él quiere. Más el versículo siguiente nos manifiesta la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Un poder que operó prácticamente en Jesús. Un poder que se mostró conforme a las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan lo que le di al principio? Él sí creía en ese espíritu que hablaba. ¿Por qué? Porque aunque Él no quiso, pero dijo, hágase tu voluntad. Entonces, ¿qué significa? Que se estaba manifestando el poder del Padre en el Hijo. Por eso esa grandeza del poder de Dios se manifiesta ahora en ese versículo 20 cuando nos dice la cual operó en Cristo. ¿Por qué? Porque Él le demostró al mundo, le demostró a los que le rodeaban que en 3 días levantaba nuevamente el templo. El templo era su ser. Por eso que nosotros debemos de entender que somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo cuál es? El Espíritu que nos habla, el que nos está guiando. Conforme la palabra de Dios nos ha ido enseñando y nos ha ido preparando para que podamos nosotros entender claramente. ¿Qué dice el versículo 17, hermanos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Jesús tenía ese espíritu. Si usted se da cuenta, no hay narración de cosas de agresión ni cosas como para decir que mató a... No, siempre calmado, siempre manso, siempre humilde.
Miren, yo le digo, a mí me cuesta hacer en momento todas esas cualidades que tiene Jesús. Manso, humilde. No, a veces cuesta, hermano. Pero él tenía algo que no teníamos nosotros, que también era Dios. Por tanto, el versículo siguiente, allá abajo en el 21, nos dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué está enseñándonos esta palabra? Esta palabra nos está haciendo una muestra para que podamos entender primeramente la grandeza de Dios y la posición que le dio a su Hijo. Porque cuando dice que estaba sobre todo principado y autoridad, estaba sobre todo lo que en la antigüedad se adoraba, que eran los santos. ¿Y por qué hablan de los santos? Por aquellos grandes hombres que entregaron su tiempo a Dios y estuvieron haciendo las cosas de Dios y murieron. Y después que vino Cristo, le vino a dar a ellos vida y vida en abundancia también a ellos. Pero la palabra de Dios nos está manifestando, conforme este versículo nos dice, que Él está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío. Si no se han dado cuenta, hay gente que no se le pueden dar cargos. ¿Sabía usted de eso, hermanos? Usted le da un cargo al fulano. No, hombre, se crece. Empieza a hacer las cosas y a resentir a medio mundo. No, hombre, esa gente hay que quitarlo de ahí otra vez. ¿Saben qué? A veces no lo quita el hombre, sino lo quita Dios Todopoderoso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos deben de estar bajo mando, no ellos mandando a nadie. ¿Pero por qué no hizo eso con su Hijo? Porque vio la humildad y la mansedumbre en su Hijo. Por eso lo puso sobre toda autoridad. ¿Qué autoridad me podía mencionar usted? Presidentes, los reyes, faraones, lo que usted diga, Él está sobre ellos. Y eso estamos hablando de lo terrenal. Hoy dígame, celestial. Dice, de los Satanás, tiene razón, pero la palabra está hablando claramente, porque dice que Él está sobre todo principado. Y estos son los de las regiones celestes, de maldad, está sobre ellos. ¿Qué era lo que le dieron los demonios que estaban en los cerros? No nos maten. ¿Y qué hizo? No lo voy a mandar, lo voy a desbarrancar, y vean si pueden nadar. No nadan, no les gusta mojarse. Él está sobre ellos y Él ya sabe. ¿Sobre qué más? Aquí la palabra lo está manifestando claramente. ¿Por qué? Porque dice sobre autoridad y poder y señorío. Y no hay nombre sobre la tierra como el de Jesucristo. Aleluya. Lo dice la palabra de Dios. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. No hay ningún otro nombre igual a el de Él. Por eso hay que tener cuidado. Hay uno que se está pasando a llamar que es de Jesús. Hermano, Jesús solo ha existido uno y es el Hijo de Dios, hermano. No hay ningún hombre, porque ya no está. Más el versículo siguiente nos dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué significa? Todo está bajo la orden de Jesucristo. Él es el que comanda todo. Cuando dice sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, ¿qué es el hombre en el hogar? La cabeza de la iglesia. Aunque lastimosamente a veces esa cabeza no piensa, es la de la señora la que piensa. Perdemos una oportunidad preciosa que nos ha dado el Señor de poder ser la cabeza en nuestros hogares. Pero Cristo no ha perdido su cabeza porque Él sabe que es cabeza de la iglesia. Y la palabra de Dios lo manifiesta claramente y nos enseña en todo
momento. Porque dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él lo puso encima de todo. Por eso, hermano, usted quiere una bendición, pídale a Jesús. Usted quiere una sanidad, dígale a Jesús. Quiere un riñón, un pulmón, un corazón, dientes nuevos. Ay, solo al elefante le va saliendo el diente. Pídale, Él le puede hacer también, hombre. Perdón. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, aquí nosotros podemos darnos cuenta claramente a lo que esta palabra de Dios nos está manifestando. ¿Por qué? Porque nos está llevando a través de una metáfora del pueblo redimido de Dios, y esto alude a la iglesia. La palabra de Dios, váyase a Efesios, ahí donde estamos, 4:12. Ya vamos a terminar, hermanos. 4:12, ¿qué nos dice? A fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros debemos en alguna manera cada día perfeccionarnos, cada día ser mejores. Perdón. Y si leemos un poquito más abajo nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, ¿nos damos cuenta? Yo le pregunto así para ir terminando. Para usted, ¿qué representa la cabeza? Principal. ¿Ah? Sí. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? Si la cabeza es lo principal, y la cabeza es el reflejo de nuestro actuar, de nuestro poder, de nuestro hablar, ¿por qué hacemos y actuamos y hablamos lo que hacemos? ¿Pensamos alguna vez, diría Cristo esto? ¿Haría Cristo esto? Si empezáramos por ahí, nos damos cuenta de que empezamos a imitar las acciones y empezamos a entender que todas las revelaciones que vienen a nuestra mente es para nuestro bien y para nuestra mejoría. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Damos gracias, Señor. Dios y buen Padre Todopoderoso, por estas palabras, gracias por la bendición de la misma. En ti hemos orado. Amén. Bueno, el predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.